Hola, hoy vamos a trabajar sobre pares craneales tercero, cuarto y sexto y su papel en el control de los músculos extraoculares. Para empezar, entonces vamos a trabajar el nervio oculomotor o tercer par craneal, también conocido como nervio motor ocular común, que cuenta con dos componentes, un componente motor voluntario para el control de la mayoría de los músculos extraoculares y un componente motor involuntario para el control del músculo ciliar y el constrictor de la pupila. Podemos observar núcleos que van a estar involucrados con este par craneal, como el núcleo accesorio del tercer par o de Enger-Westphal y el núcleo motor del tercer par o núcleo principal. Estos dos núcleos van a estar localizados a nivel de colículos superiores. Si visualizamos un corte transversal de los mismos, vamos a encontrar el núcleo motor del tercer par con neuronas colinérgicas multipolares embebido en la porción más ventral de la sustancia gris periacueductal. Este núcleo recibe control cortical del área 8 de forma bilateral, como podemos observar en la gráfica. Es importante reconocer que las lesiones corticales del área 8 pueden generar alteración principalmente en los movimientos horizontales de conjugación de la mirada, de tal manera que si hay una lesión irritativa, estos movimientos suelen ser de desviación hacia el lado contrario al lugar donde ocurrió la lesión o al área 8 donde ocurrió la lesión. Y si hay una lesión destructiva del área 8, suele haber una desviación horizontal de la mirada hacia el lado donde ocurrió la lesión, o sea, ipsilateralmente. Ejemplos de lesiones irritativas, las crisis epilépticas, ejemplos de lesiones destructivas, los daños en corteza por isquemia, por enfermedad cerebrovascular. ¿Por qué menciono a la corteza en relación principalmente con la mirada conjugada horizontal? Porque se ha visto que cuando hay lesión, pues tiende a afectarse más ese componente de la mirada. En cuanto a la mirada vertical, ¿cierto? En cuanto a esa, tendríamos un poco más de alteraciones cuando se lesionan los sistemas coliculares, por lo cual creemos que elementos como los colículos superiores o la región pretectal podrían estar mucho más asociados con conjugación vertical de la mirada en un control un poco más directo. Bueno, eso por ahí. Es importante reconocer que el núcleo accesorio del tercer par, el que va a pertenecer al componente motor involuntario, también va a estar localizado a este nivel en la sustancia gris periacueductal, detrás del núcleo motor voluntario. Ambos son colinérgicos con neuronas estrelladas y multipolares, pero el motor voluntario recibe control cortical y el motor involuntario recibe control hipotalámico a través del fascículo longitudinal dorsal y recibe aferencias provenientes de los núcleos pretectales, tanto del núcleo pretectal ipsilateral como del núcleo pretectal contralateral. Esta aferencia proveniente del núcleo pretectal es la que está mediando los reflejos fotomotor y consensual. Los núcleos pretectales localizados por encima del tectono lámina cuadrigémina reciben aferencias desde el quiasma óptico que están dando información sobre el grado de luminosidad que hay en el ambiente, de tal manera que la estimulación luminosa genera actividad en los núcleos pretectales, que a su vez genera actividad en los núcleos accesorios del tercero, tanto ipsilateral como contralateral. Al ser esta conectividad bilateral, entonces yo voy a tener que la estimulación lumínica de entrada por uno de los ojos me va a generar activación del tercer par de ese mismo lado y constricción pupilar consecuente, lo que se conoce como el reflejo fotomotor directo. Pero al mismo tiempo la estimulación lumínica por este ojo me va a generar contracción pupilar en el ojo contrario, lo cual se conoce como reflejo consensual. Y esta es la base anatómica de ese reflejo. Vamos a mirar qué pasa con las fibras en el sentido de salida. Ellas se van a agrupar, las de ambos componentes, atraviesan los núcleos rojos y emergen por el origen aparente del tercer par, que es la fosa interpeduncular. En ese lugar van a pasar en medio de dos arterias, la arteria cerebral posterior y la arteria cerebelosa superior. Es importante reconocer que a este nivel, después de la salida del tallo, el tercer par va a estar en relación con estructuras mediales del lóbulo temporal de gran importancia clínica, como es el caso del uncus del parahipocampo. En la presencia de mecanismos de hipertensión endocraniana o efectos de masa se puede generar una hernia uncal con compresión del tercer par y compromiso general del tallo, y uno de los síntomas que se pueden presentar en esos estados de gran compromiso del sistema es la midriasis uni o bilateral, asociada a otros síntomas. El tercer par continúa entonces su recorrido.
Es importante también saber que a la medida en la que él pasa al lado de esas arterias se va a relacionar también con la arteria comunicante posterior. Sabemos que la arteria comunicante posterior está comunicando sistemas dentro de un, digamos, polígono, que es el polígono de Willis, que tiene o maneja altos flujos vasculares. En ese sentido, los vasos más pequeños, que son los vasos comunicantes, van a ser los lugares más susceptibles a la presentación de aneurismas o dilataciones. De esta manera, un aneurisma de la comunicante posterior, que es bastante común, puede generar compresión del tercer par. Y aquí viene un dato muy interesante sobre el tercer par, y es que las fibras parasimpáticas van a organizarse en ese lugar de la salida en la cortical del nervio, o sea, en la parte más periférica o superficial del nervio. Y las fibras que son motoras voluntarias van a estar más bien profundas. Lo que suele suceder es que si un aneurisma de la comunicante posterior comprime el tercer par, el primer componente que se ve afectado es el componente parasimpático, de tal manera que el primer síntoma, en este caso signo, que observo en mi paciente es la dilatación pupilar anormal, que se conoce como midriasis. También puede ser que la compresión pues termine ejerciendo algún efecto sobre el aparato de movimientos extraoculares, pero no es lo más común. A esta presentación de alteración en una parte del tercer par sin compromiso de la otra, o sea, sin oftalmoplegia, sin parálisis de la mirada, se le conoce como tercer par incompleto. Y también puede darse al revés. Yo puedo tener un tercer par incompleto en el cual el componente afectado sea el componente motor voluntario y el que se respeta sea el componente parasimpático, lo cual es muy común cuando hay lesión de los vasos que están al interior del nervio, que se llaman vasos nervorum, que pueden dañarse en las microangiopatías, como es el caso de la diabetes mellitus. Bueno, el tercer par va a continuar su recorrido por todo el sector que corresponde al seno cavernoso. Va a ingresar a él, se va a relacionar con la carótida interna que está en este momento atravesando el seno cavernoso a través de su porción intracavernosa. Y posteriormente el tercer par va a ingresar a la órbita a través de la fisura orbitaria superior. Podemos ver aquí el recorrido, aquí están los dos núcleos, salen las fibras parasimpáticas más superficiales, se vinculan, acá están en relación con la arteria, aquí no se ve el seno, pero bueno, el seno estaría localizado en esta región y entraríamos por la fisura orbitaria superior a la órbita donde la componente motor voluntario se va a dividir en dos ramas. Está en color rosado. La rama superior va a proveer inervación al recto superior y al elevador de la pálpebra superior. Recordemos que el único síntoma motor del compromiso aislado del tercer par no es la oftalmoplegia con desviación lateral de la mirada, sino que también se puede presentar ptosis palpebral, o sea, caída del párpado, por la inervación del elevador de la pálpebra. La división inferior va a generar o a proveer inervación para el músculo recto inferior, oblicuo inferior y recto medial. En cuanto al componente motor involuntario, va a ser el recorrido con el resto del nervio, va a tener un segundo origen real, que en este caso es un origen real periférico, que se conoce como ganglio ciliar. Se hace sinapsis sobre estas neuronas colinérgicas multipolares que van a generar las fibras postganglionares llamadas nervios ciliares breves. Estos nervios perforan la esclera y proveen inervación al músculo ciliar para la acomodación del lente y al músculo constrictor de la pupila, que se va a relajar y al relajarse, siendo un conjunto de fibras circulares, van a disminuir el espacio que queda entre ellos, que es la pupila. Entonces se va a generar un efecto de contracción pupilar. Vamos a examinar entonces el cuarto par. El cuarto par es un nervio que tiene un solo componente motor voluntario con origen real a nivel del núcleo motor del cuarto, localizado en un corte de colículos inferiores en mesencéfalo. Podemos observar el corte aquí, el núcleo está embebido en la sustancia gris periacueductal y sus fibras se dirigen hacia atrás, y se cruzan y salen pues de forma única por la cara posterior del tallo, pero también de forma cruzada. Luego van a abrazar el tallo y después de abrazar el tallo y darle toda la vuelta, van a continuar con el recorrido que llevaba el tercero. Pasa en medio de las dos arterias un poco más lateral, ya lo veremos, y se acompaña al tercero en el seno cavernoso, un poco inferiormente a él, y entra a la órbita por la fisura orbitaria superior. Aquí vemos el recorrido completo, núcleo motor del cuarto, nivel de colículos inferiores, cruce, esto sale aquí por el velo medular superior,
debajo de los colículos inferiores. Abraza todo el tallo. Aquí están las dos arterias, cerebral posterior y cerebelosa superior. Paso. Aquí está el sector del seno cavernoso y la fisura orbitaria superior. Cuando ingreso a la órbita, genero inervación para un músculo que se conoce como el músculo oblicuo superior. Este músculo tiene una disposición anatómica particular que está generada por la presencia de esta estructura ligamentosa, conocida como tróclea, por la cual recibe uno de sus nombres. Disculpan, pero me dio el ataque de tos. Bueno, vamos a tener entonces que lesiones aisladas del cuarto no son comunes. Suele acompañar a las lesiones del tercero y del sexto en lugares particulares que voy a detallar a continuación. Miremos primero el sexto, que es el nervio abducens. Tiene un solo componente, que es el componente motor voluntario. Bueno, ya me hizo falta el agua. Que tiene origen real a nivel del núcleo. Tuve que parar para ir por agua y todo. Fue el ataque de tos. Bueno, continuemos entonces ahora sí. Estábamos hablando del sexto par craneal que tiene origen real en el núcleo motor del sexto, localizado a nivel del tercio inferior del puente. Este núcleo motor del sexto forma lo que se conoce como los folículos faciales. Podemos observarlo aquí, estaría rodeado de las fibras del séptimo que generarían la impresión folicular. Y aquí pues está el cuarto ventrículo. Se puede observar el control cortical bilateral, ¿sí?, de una forma clara por parte del área 8, ya sabemos, son neuronas piramidales que vienen de ese sector. Y tendríamos la salida o emergencia del nervio hacia la región basilar del puente, atravesándola, yéndose un poco inferiormente, como vamos a ver ahorita, y saliendo por el origen aparente, que es el surco bulboprotuberancial a nivel de las pirámides. Ahorita les muestro la salida que se ve mejor en el otro, pero aquí se observa de forma muy linda cómo comienza a acompañar el recorrido del tercero y el cuarto un poco inferiormente, lateral al seno cavernoso, y entra a la órbita por la fisura orbitaria superior. Aquí se vería el recorrido completo, núcleo motor del sexto en los colículos faciales, fibras dirigidas inferiormente, salida por el surco bulboprotuberancial, que es el origen aparente, un recorrido aquí por un canal de dura madre que se llama el canal de Durelo, que convierte a este nervio en una estructura sensible a los incrementos de presión intracraneana. Las lesiones del sexto aisladas no son comunes y además son inespecíficas, porque suelen simplemente con un incremento de la presión endocraniana generar síntomas unilaterales o bilaterales del sexto par. Parálisis de la desviación lateral de la mirada, entonces eso puede ser un signo inespecífico de la hipertensión endocraniana. Luego, él continúa el recorrido entonces en la región donde estaría el seno cavernoso e ingresa a la órbita por la fisura orbitaria superior para proveer inervación al músculo recto lateral, a través del cual va a ejecutar la abducción de la mirada. Hay varias cosas por aclarar en relación con estos pares que hemos estudiado el día de hoy. La primera es que ellos pueden alterarse juntos a nivel del seno cavernoso, lo cual es muy común en los aneurismas carotídeos o en las malformaciones arteriovenosas o en cualquier situación que pueda generar una fístula carotido-cavernosa y por lo tanto una ruptura de ese nivel que pueda alterar los pares craneales tercero, cuarto, sexto, la primera rama del quinto que también se asocia con el seno cavernoso y a veces la segunda rama del quinto. Y podemos tener también una lesión de los pares de forma conjunta a nivel de la fisura orbitaria superior, donde vimos que todos entraban a la órbita, tercero, cuarto, sexto, ahí también la primera rama del quinto, y podía presentarse un proceso infeccioso localizado a ese nivel o muy comúnmente un tumor de tipo meningioma. Obviamente el curso de estas dos entidades sería diferente, ¿no? Lo vascular suele tener un curso más agudo y lo infeccioso y lo tumoral un curso subagudo o crónico. Entonces van a ser de presentación clínica distinta. Por otro lado, también podríamos tener una lesión de ellos, no necesariamente porque los núcleos estén alterados, sino porque el fascículo longitudinal medial que los vincula entre ellos se encuentre alterado. Entonces, recordemos que tercero, cuarto y sexto permiten la conjugación de los movimientos oculares
y que para que esa conjugación sea perfecta y se puedan dar cambios a ese nivel, nosotros debemos encontrar pues todas estas estructuras perfectamente conectadas a través de este fascículo. El fascículo en sentido cefalocaudal, si recordamos, nos va a vincular colículos superiores, núcleo motor del tercero, núcleo motor del cuarto, núcleo motor del sexto, núcleos vestibulares y formación reticular. Y esas estructuras pues van a estar allí permitiendo los procesos de conjugación de la mirada, de seguimiento de objetos, mantenimiento del equilibrio en relación con lo que se sensa también a nivel vestibular. Son varias tareas. Cuando el fascículo se lesiona, se puede generar algo que se llama oftalmoplegia internuclear, que es otra forma de lesión asociada a estos pares. Y recordemos que las alteraciones vestibulares, dada la conectividad a través de este fascículo longitudinal medial, también nos pueden generar alteraciones en los movimientos oculares, como es el caso de la presencia de los nistagmus, que pueden ser signos relacionados con el sistema vestibular, aunque se traten de movimientos oculares anormales con una fase lenta y una fase rápida de corrección. Entonces vamos a encontrarlos muy asociados a la alteración de este sistema. Y esas serían las consideraciones generales en relación con los pares craneales que controlan los músculos extraoculares.